tal? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo un invitado muy especial que me hace mucha ilusión traer, ¿vale? Sin más dilación, os presento a Youssef M. Ouled. Ahí, Youssef, muy bien, muy bien. Habla, el micrófono habla. Hola, buenas. Muchas Ahí. gracias por la invitación, primero de todo. Muy bien, Youssef, muy bien. La ¿Qué verdad tal? ¿Qué que tal estás? ¿Todo bien? sí, la verdad que muy bien. Afortunadamente estamos bien y nada, la verdad es que cuando me invitaste y, bueno, me dijiste que era un programa que se llama Minority Report, yo dije tengo que estar ahí sí o sí. Joder. Tengo que estar ahí sí o sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Youssef, tú eres periodista, ¿no? Así es, sí. Esa es tu profesión, ¿no? Esa es tu Sí. única profesión. Sí, digamos que sí. Perio- También porque trabajo cuestiones de comunicación también y a veces investigación con... Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando con una ONG, trabajo como consultor, pero también como investigador del racismo, en concreto sobre el perfilamiento racial en la policía, ¿no? Para Rights International Spain. Qué bien. O sea, tú eres periodista también y de origen marroquí, ¿no? Eso es, De... rifeño. o sea, De ¿de qué... origen marroquí, pero rifeño, ¿no? Oh, ¿de qué parte? ¿De qué parte? Bueno, yo soy... Del río, Bueno, o sea, de... sí, o sea, soy del RIF, soy de una zona que se podría enmarcar dentro de lo que se conoce como Bnei Ammar, Hostia, que de está Ammar. a O unos sea, kilómetros de Tergis. Alucemas, Ah, muy cerca de Zergis, muy joder. cerca de Zergis. Mi padre también es de ahí cerca, cómo Ah, pues mola, ¿eh? mira, si es que al Joder. final estamos todos aquí en España, Ya, aquí pero, juntados. ¿tu familia es de... ¿Toda tu familia es de ahí o...? Sí, 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 toda, De... toda. Qué bien, joder. Hay mucho orgullo con lo de Rifeño. Hay mucho orgullo, hay mucho orgullo. Sí, a ver, pero yo también lo entiendo, ¿no? Porque al final ese orgullo se construye históricamente, ¿no? Y como en el Rif siempre ha sido una tierra maltratada, ¿no? Por el Estado, ¿no? Por el sistema marroquí. Se puede decir cualquier cosa, ¿no? A ver, no sé, o sea, yo no Sí, voy a no. Marruecos desde hace tiempo, entonces a lo mejor Mohamed esto nos vete a la entrada Bueno, o en algo por decir algo verdad que era no... una pregunta retórica, lo iba a decir igualmente, ¿no? Oh. Pero no, como ha sido una zona, ¿no? Un territorio muy maltratado históricamente, y que además tiene su propia historia, porque, bueno, pues el Rif es una zona que estuvo ocupada, colonizada por España, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Que aunque aquí lo edulcoraron y lo llamaron el protectorado, ¿no? Pero era una figura colonial en toda regla. Y como la oposición más fuerte surgió por líderes rifeños y luego pues, por todas las milicias que organizaron a su alrededor, pues también hay como un sentimiento muy fuerte, ¿no? De resistencia y de lucha, porque además esa historia no solamente se remonta a la época colonial, sino mucho antes, en lo que se conoce como lo que era, ¿no? el Gran Marruecos, ¿no? Que pues las tierras del Rif eran tierras que no se podían controlar y que incluso tenían que mandar al ejército para que pagaran sus impuestos porque no querían, no reconocían a las figuras que están en el poder. Entonces todo eso está ahí en la sangre. Sí, Y el orgullo también. siempre había revueltas, Abdelkrim el Khattabi. Eso es. Mohamed Amzian, eso es, sí. Sí, sí, pero el Khattabi es una figura, aunque sea, digamos, es una figura obviamente muy importante para los rifeños, quizás digamos de forma exclusiva a lo mejor, pero también para el resto de los marroquíes también es como una figura muy, muy venerada, incluso gente que no es rifeña, no sé si me entiendes. Sí, esa es la pena, porque lo que debería ser como un referente, ¿no? Para todo lo que es el pueblo marroquí, porque al final es una persona que luchaba por su pueblo, ¿no? Y que luchaba por la liberación de su pueblo, como podía ser Sankara, o como podía ser Biko o Malcolm X, ¿no? Pero lo que pasa es que está todo ese componente de particularidad que tiene, que es rifeño, que era un independentista rifeño, ¿no? Entonces, de hecho, creó la primera independencia del Rif, bueno, la primera y la última, ¿no? Que es La República, la ¿no? República Independiente, ¿no? En el 1921 hasta 1926, que fue cuando los españoles lo bombardearon con gases químicos, ¿no? Pero ese rechazo que hay hacia Abdelkrim por parte de la sociedad marroquí en general, ¿no? Siempre hay matices, viene también porque se ha construido así, ¿no? Desde el aparato del poder para que no se educa
ni se les enseña a los jóvenes marroquíes quién es Abdelkrim, ni se les enseña que la historia, ¿no?, de este señor y la lucha que llevó todo el pueblo rifeño y sin embargo sí que se le presenta como un separatista, como alguien pues lo mismo que se ha dicho con Zebzafi, Nabil y todos estos activistas políticos que son presos políticos ahora, ¿no?, y que se decía de ellos que eran separatistas, que querían romper Marruecos, que son corruptos, bueno, en fin. Entonces, bueno, pues los intereses del sistema, ¿no?, marroquí, pues son los que han impedido que los jóvenes y la sociedad en general pues tengan en consideración a una persona tan importante como es Abdelkrim el-Khattabi, ¿no? ¿Tú naciste aquí o naciste...? No, yo nací ahí. Lo que pasa es que vine aquí con 5 años. Neammar, naciste ahí. Bueno, nací en las montañas. Neammar es como la ciudad a la que pertenecemos, claro, ¿no? A la que donde tenemos el núcleo, ¿no? Donde arreglamos nuestros papeles, donde íbamos al zoco, ¿no? Mi padre igual, sí, nació, pero es como que es de Tergis, pero no es de Tergis, no sé si me entiendes, ¿sabes? Eso es, sí. Y naciste ahí y, o sea, ¿tú de qué año? Yo nací en el 93, tengo 27 años. Qué bien, 93, joder, macho. Y viniste aquí, o sea, tu familia vino a trabajar, ¿no? Bueno, fue mi padre. Mi padre, con la mayoría, ¿no?, de los jóvenes de mi edad, fundamentalmente nuestro padre, ¿no? Algunos también su madre, ¿no? Pero fundamentalmente nuestro padre es el que viene, ya sea en patera o ya sea con un visado. En esa época era más fácil, ¿no?, conseguir un visado. Sí. Y lo de la patera también era muy fácil en aquel entonces. ¿Lo de? Lo de la patera. Bueno, ahora, sí, fácil entre comillas, ¿no? Porque pasarse 30 horas en el agua tiene su complejidad, ¿no? Pero claro, no estaba tan militarizado como lo está ahora. Y en esa época se pedía mano de obra gratis abiertamente, ¿no? Y prueba de ello son las regularizaciones que hizo Zapatero y que hizo Aznar, ¿no? Que ahora el gobierno actual tan de izquierdas que dice que no puede regularizar a la gente, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, fue mi padre. ¿Hubo un tiempo en el que fue irregular o tuvo una situación irregular? No, claro, por supuesto. Mis padres estuvieron años en plan ahí, ¿sabes? Sí. No, o sea, incluso la irregularidad acompaña a los migrantes, sobre todo a la zona del Magreb, ¿no? A nuestros padres, por supuesto, desde el inicio. De hecho, yo cuando hablo con mi padre a veces y saca las conversaciones, ¿no?, de lugares en los que ha vivido, siempre me cuenta, ¿no?, cómo se escondían de la Guardia Civil. Claro. La Guardia Civil sabía dónde estaba, ¿no? Pero esta complejidad, ¿no?, del racismo institucional, ¿no? Porque lo que hacían con la población magrebí, bueno, tampoco se diferencia mucho de lo que hacen ahora. Les permitían vivir en pueblos. Porque sabían que trabajaban, que se dejaban la piel trabajando y les interesaba que siguieran trabajando porque era necesaria mano de obra en los 80, en los 90. Te estoy hablando de la época de mi padre, o sea, antes también hubo inmigración, ¿no? Entonces sabían dónde estaban, les interesaba que trabajaran y que, bueno, no les importaba, ¿no? Hacían un poco la vista gorda, pero lo que les molestaba era que salieran de esos sitios apartados, ¿no? En el momento en el que mi padre, por ejemplo, iba a la ciudad a dar un paseo, entonces ya le hacían un control por su perfil racial y le decían, a la próxima te encerramos en un CIO, te deportamos, ¿no? Entonces era como, sí, o sea, estáis aquí para trabajar, ¿no? Pero que no seáis muy visibles, ni molestéis mucho. Vuestro lugar es ese y vuestra función es, bueno, pues ser mano de obra barata, ¿no? Joder, ¿y tu padre entonces estuvo aquí trabajando? ¿Qué trabajó? Mi padre tiene una historia, bueno, en verdad iba a decir muy particular, pero en verdad todos nuestros padres, ¿no? Él vino en los 80, luego aquí hubo como una crisis muy fuerte, se volvió, sin papeles se volvió, y luego volvió a venir otra vez. Y ya, bueno, pues estuvo trabajando muchos años sin papeles, consiguió regularizar su situación y ya fue entonces cuando hizo ¿cómo se llama este proceso que traes a tu familia? Que ahora mismo se me ha ido, ¿no? El reagrupamiento familiar. Hizo el reagrupamiento familiar, entonces ya, pues, en el 99 nosotros llegamos a Torrejón de Ardoz, que no sé si lo conoces, ¿no? Sí, Torrejón. Torre Bronx. La base de Torrejón es famosa por eso. Sí. ¿Y estuviste ahí? Un año, estuvimos un año. Del 99 ¿Y creciste ahí? ¿Estudiaste ahí? ¿Todo? No, estuvimos un año ahí. En el 2000 nos mudamos a un pueblecito que se llama Mejora del Campo. Sí. Que fue una experiencia, la verdad, un poco extraña porque éramos como los primeros moros de ahí, ¿no? Y claro, ser el primero de algo siempre es jodido. Yo recuerdo que era muy pequeño, ¿no? O sea, que tenía 7, 8 años. Y yo recuerdo que los chavales del barrio nos recibieron llenándonos el buzón de mierda, ¿no?
¿En serio? Sí, sí. Y eran chavales de nuestra edad, ¿no? Pero era eso, ¿no? Era el tener esa etiqueta, ¿no? Primero de dónde veníamos y lo que éramos, ¿no? Y segundo el ser como los primeros, ¿no? Y durante mucho tiempo yo recuerdo que éramos como los primeros magrebíes, ¿no? De esa zona, sí. Había otra población latinoamericana y tal, ¿no? Pero magrebíes yo recuerdo que fuimos como de los primeros, ¿no? Si no los primeros. Y Y bueno, tuvimos una cálida bienvenida. estu- Luego nos hicimos amigos y Sí, éramos sí, ya. íntimos, de hecho, durante muchos años, ¿no? Joder. Sí. Entonces llegaste a la universidad y empezaste a estudiar periodismo, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo cuando acabé bachillerato no sabía muy bien qué quería hacer. Me gustaba el periodismo, pero no le veía mucho futuro y no me dio la nota por muy poco. Entonces tuve que... No quise estudiar otra carrera, así que dije, mira, este año me voy a poner a trabajar y el año que viene me vuelvo a presentar a los exámenes y a ver si accedo. Y bueno, trabajé malamente de forma irregular porque no había trabajo y lo que podía. Me pagaban muy mal, trabajaba muchas horas, pero bueno, tenía que sacar dinero y al año siguiente me presenté a los exámenes y accedí a la nota y ya me matriculé en la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro, el cortijo del PP y del PSOE también ahí. Joder, había muchos, ¿cómo se dice? Cayetanos. Sí, por supuesto, por supuesto. Joder. ¿Y cómo te moviste en esa zona? ¿Sabes lo que La digo? verdad es que En una zona hostil. a todo esto yo ya vivía en Alcalá de Henares, ¿no? Porque nos mudamos en el 2009 a Alcalá de Henares. Antes nos habíamos mudado a Castellón. Ya saben, ¿no? Cómo somos nuestras familias, ¿no? Se mueven allí donde hay trabajo, pues vamos nosotros. Y después de Castellón volvimos a Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares pues ya fue cuando ya me matriculé en la universidad. Y la verdad es que yo no salía mucho de Alcalá de Henares. Entonces cuando fui a Vicálvaro, la verdad es que era un mundo muy nuevo, ¿no? Tenía no sé, esa sensación tan bonita, ¿no? De ir a la universidad, de empezar los estudios universitarios y tal. Era no sé, era una sensación, la verdad, me sentía muy fuera de lugar, eso sí, ¿no? Porque además era un poco una zona pija, ¿no? No la zona de Vicálvaro para nada, me refiero a la universidad, ¿no? Era un injerto de, bueno, pues había gente, la verdad que muy pija, ¿no? Pero bueno, ahí también tuve mis amistades que conservo hasta el día de hoy y la verdad que, Bueno. bueno, aunque en varios I- momentos de la carrera me quise salir porque estaba lo Iba- típico, ¿no? Iban con chaleco en aquel entonces. Iban con El chaleco. fachaleco Iban con chaleco de todavía... zapatos marrones y la pulsera de España. ¿Iban en aquel entonces con esas cosas? A ver, Yo todavía era pequeño, no sé si me entiendes, por eso no. sí, no sé, o sea, el fachaleco no lo recuerdo tanto, pero sí las pulseritas, sí. De hecho había unos cuantos en mi clase, ¿no? Y me gustaba Bueno. mucho porque cada día, cada debate que se originaba ahí la verdad es que era muy apasionante, porque siempre tenían que hacer sentir sus posturas Sí. y es difícil de sostener una postura basado en el sentimiento únicamente, ¿no? Que era lo que les pasaba a ellos. Pero bueno, la verdad es que al final nos lo pasamos bien troleándoles y también aprendimos, ¿no? Aprendimos, sí, porque al final aprendes, ¿no? A gestionarlo. A gestionarlo. Sí. Entonces, después de la carrera empezaste a ser periodista freelance. Bueno, antes incluso de acabar la carrera, que fue cuando estalló todas las movilizaciones en el RIF por la muerte de nuestro hermano, que lamentablemente no me quiere venir a la cabeza el nombre, Mohsin Fikri, Ese. la Erasmus, y ahí que surgieron una serie de movilizaciones muy fuertes, ¿no? Entonces yo no había acabado la carrera y dije, me voy a bajar a Marruecos a ver qué pasa, ¿no? Fue un poco una locura porque yo nunca había bajado a Marruecos solo. Eh, Estoy hablando de hace ya 4 o 5 años, ¿no? Parece que pasó ayer. No, hace 3 años, fue en 2017, creo. 2016. 2016, eso. Sí, finales de 2016. Y nada, puse un mensaje en redes de quién se viene al RIF, que yo voy al RIF. Y me contactaron 2 chicos vascos que no conocía de nada. Nos bajamos ahí en un Golf súper viejo. Y nada, nos fuimos a ver lo que pasaba ahí. Y la verdad que tuvimos experiencias muy bonitas, porque hubo una noche incluso en el que yo estaba intentando conectar, ¿no? Yo era como el enlace, ¿no? Porque estos chicos, uno de ellos era fotógrafo, el otro iba como a experimentar. Y no hablaban, ¿no? No hablaban, quizá francés, ¿no? Pero no hablaban ni árabe y mucho menos rifeño, ¿no? Y yo era un poco como el que establecía las conexiones con la gente de allí y tal, y además yo vivo en Alucemas desde hace años, ¿no? Porque nos mudamos ahí.
Y una experiencia muy bonita, ¿no? Que recuerdo fue que, bueno, pues después de conseguir contacto de Zbzefi, de toda esta gente, ¿no? Yo le mandé un mensaje a Zbzefi y le dije que la quería entrevistar, no lo conocía de nada. Y la verdad que no me esperaba que me respondiera. De hecho, pasaron varios días hasta que a la 1 de la madrugada un día me escribe y me dice, dame tu dirección. O bueno, le di mi dirección y se presentaron ahí a la media hora con muchísimo miedo, como es evidente, porque ya les estaba bueno, pues el régimen marroquí ya los estaba persiguiendo para encarcelarles por cualquier cosa. Estaba esperando que dieran un paso en falso para tener por dónde cogerles, que de hecho fue así como les cogió, ¿no? Vamos, algo con que cargarles, ¿no? Y encerrarles. Y yo recuerdo que, bueno, me dijo, bueno, pues sal que estamos a la puerta. Y claro, estábamos en pijama, salimos en pijama ahí a explicarles quiénes éramos, porque no se fiaba, no es normal. La figura del chivato ahí está muy presente, eso es, ¿no? Shkam abeltagia, o como quieras llamarlo, ¿no? Y la verdad es que fue un shock porque salimos, estaban ahí, estaba rodeado por todos sus amigos, porque obviamente tenía miedo. Bueno, pues nos entrevistaron a nosotros primero, ¿no? Quiénes éramos, de dónde veníamos, para quién escribíamos. Bueno, les contamos así por encima. Yo ni siquiera iba para ningún medio. Yo iba primero movido por mi experiencia y mi sentir, ¿no? De ser de ahí. Y segundo, para intentar contar lo que estaba pasando ahí, porque no leía en prensa que nadie hablara de eso, ¿no? Y entonces le dije que yo escribía, pero que no para nadie fijo. Yo ya estaba escribiendo para un periódico digital que se llamaba Diagonal entonces, que ahora se llama El Salto. Y... Un momento. Sí. Dejémoslo ahí justo cuando vas a entrevistar a Zbzefi, que es muy interesante. Esa es muy interesante, es que me quedo en plan como hechizado. Pero, a ver, tal. Pero Sí. quería hacer una pregunta antes de seguir con eso. Es una pregunta en plan por curiosidad. Sí. ¿Se puede vivir bien siendo periodista freelance? ¿Se puede vivir bien? O sea, ¿puedes vivir...? No. Para nada, Vale, ¿no? vale. A ver, si eres Está bien pues, aclarar, ¿sabes? si eres una persona famosa, conocida, que te pagan muy bien, que tienes colaboraciones todos los días, en todos lados, pero lo normal es que seas un periodista que escribe con cierta regularidad un reportaje que le cuesta días y que luego le pagan 50 euros o 60 euros. Y con eso, pues te pagas la cuota de autónomos y a lo mejor algo más, ¿no? Sí. Entonces, no, muy difícil. Para mí era insostenible. Pero era una experiencia muy bonita que quise... ¿Estás contratado en algún periódico así? No, yo colaboro, a veces colaboro. Yo soy autónomo, pero porque hago muchos trabajos, como te he dicho antes, ¿no? O sea, a veces escribo, a veces, bueno, pues estoy también de consultor y investigador con esta ONG que te he dicho antes, y también, pues, campañas de comunicación, o sea, hago muchas cosas. ¿Nunca te han mandado una oferta en plan de algún periódico así? ¿Nunca han dado? No, eso es muy complejo. Lo normal es que, en base a tu visibilidad, pues algún medio de comunicación te diga, oye, escribe sobre esto, o que tú escribas algo y se lo mandas, que normalmente me lo suelen publicar todo. Joder, pues qué extraño, que no te han mandado una No, oferta hombre, del porque es así. diario, del Hombre, no país. estaría mal, aprovecho para Aprovecha. saludar a mis compañeros del diario, donde tengo algún que otro amigo ahí. No sé, ¿sabes? Yo qué sé, yo si No, fuese el es muy jefe del complejo. diario. No, o sea, el oficio del periodismo, la verdad es que Es complicado, es yo, complicado. siendo honesto, a la gente que vea el programa le diría que estudie otra cosa. Que se Joder, especialice tío. en medios de comunicación, pero en lo técnico, en lo que es de ser periodista, mejor que no se lo piense. Vamos a desanimar a la peña, tío. No, es una dosis de realismo que luego te viene todo el pesimismo, ¿no? De la situación, ¿no? Hay que ser realistas. Bueno, también, vale, antes de entrar, nos quedamos antes en la entrevista de Zbzefi, pero antes de entrar en eso hay que aclarar, hay que explicar un poco lo que fue el movimiento Hirak. Ah, vale. Rifeño. Hay que explicarlo porque seguramente hay alguien que no... A ver, lo que sucedió que ahora mismo... En 2010... O sea, todo empezó con de memoria, o sea, me vaya a perdonar por una memoria pésima, pero en septiembre-octubre mataron, ¿no?, a un chico que se llama Muhsin Fikri, que, bueno, llevaba una camioneta con pescado que había comprado de forma regular, de forma legal, en el puerto de Alucemas. O sea, la irregularidad habría partido en todo caso de quienes le vendieron el pescado, no de él que lo había comprado, ¿no? Y le paró la policía y le dijo que no podía transportar toda esa cantidad de pescado, porque supuestamente no se podía pescar en esa época del año, ¿no? Y con esa justificación, bueno, pues le pidieron Ursúa, ¿no? Le pidieron que les pagara. Sí. Lo típico, ¿no? Corrupción. La corrupción esta estructural que hay en Marruecos. Entonces él se negó y le dijeron, bueno, pues todo va a ir a la requisado.
y se lo llevaron a la comisaría, todo el camión, ¿no? Entonces él les siguió y llamaron al camión de la basura. Le dijeron, todo va a ir ahí triturado. Entonces él se opuso porque dijo, si me lo vais a quitar, pues por lo menos dáselo a la gente, que la gente tiene hambre. Y empezaron a tirar, bueno, antes de que tiraran el pescado, realmente él se metió en el camión de la basura. Para coger sus cosas. No, para que no tiraran el pescado. Dijo, aquí me quedo yo y no vais a tirar nada, ¿no? Y alguien apretó el triturador y lo mataron ahí, lo aplastaron, lo asfixiaron. Y creo que grabaron un vídeo. Sí, de hecho yo creo que lo más fuerte, lo que desencadenó tanta solidaridad son las imágenes, ¿no? Como George Floyd, si a George Floyd lo hubiesen matado y nos lo hubiesen contado, no habría sido tan fuerte, ¿no? Pero bueno, la gente estaba ahí viéndolo. Porque la gente o sea, es en la avenida principal, es como si te pasa aquí en la calle Alcalá, como si, ¿sabes? Sí. Y estaba llenísimo de gente, además hay un montón de cafeterías y estaban todos ahí sentados, ¿no? Creo que hay un vídeo en el que graban como sí, hay un vídeo directamente donde están gritando lo vas a matar y un policía de esos le dice Tanmo. Eso ¿sabes es. O sea, aplástalo, exacto. Es eso, en plan aplasta, en significado literal es aplasta a su madre. Pero lo que quiere decir es como aplástale ahí, eso es, aplástale, mátalo, que le jodan, ¿sabes? Sí, porque al final... Pero eso es una locura, en plan que un policía diga eso y... Sí, justamente eso, ¿no? Porque al final la policía mama de lo que le enseñan, ¿no? Y esta policía... O sea, les da igual. Mira, hay una cosa muy... Es increíble. Que refleja muchas cosas, ¿no? Y es que la policía en Marruecos no son rifeños. A los que son policías rifeños los mandan fuera del Rif. Claro, son de Dajilía, Casablanca, exacto, Rabat. y ya han mamado de ese odio hacia el rifeño, han mamado de ese señalamiento, ¿no? De esa etiqueta de separatistas, de salvajes, incluso, ¿no? Como les llamó el anterior rey, ¿no? El padre del actual. Entonces ya vienen con esa carga y además hablan un idioma que la población rifeña no habla, por lo general, ¿no? Entonces tampoco hay una comunicación ni interesa realmente, ¿no? Entonces pues está ese odio, ¿no? Que es recíproco, por supuesto, si viene una fuerza que ha sido ocupación, ¿no? Y pues claro, tú tienes ese rechazo y es mutuo. Entonces ahí es donde se genera toda esa rabia y ese odio, ¿no? ¿Tú hablas árabe? No. Solo hablas rifeño, ¿no? Te puedo entender, a lo mejor alguna... Tengo muchos amigos en Villalba que son rifeños, ¿sabes? Y solo saben rifeño. No tienen ni idea de árabe, solo saben... Claro, porque lo normal... O sea, si les ha dado tiempo a estudiar en Marruecos, como son mis hermanos mayores a partir de mí, los pequeños ya no, pero justamente vinimos para acá justo cuando empezaba la escuela allí. Entonces, si son mayores que yo, pues tienen la suerte... digo suerte porque nunca está de más, ¿no? Conocer un idioma más y tan útil. Pues tienen la suerte de conocer el idioma y a lo mejor si lo hablan con sus amigos o con sus familiares, pues se les queda. Pero como en mi caso y es el de muchas familias, como dices, lo normal es que no hayan estudiado la escuela porque han venido muy pequeños o porque han nacido aquí y en su casa hablan rifeño. Y tampoco está mal que conservemos una lengua milenaria y que poco a poco está desapareciendo, ¿no? Ver, sobre todo, ¿sabes? Entonces la cosa es, en medio de todo este lío, todo lo que estaba pasando en el Rif, con las protestas y tal, apareció un hombre que se llamaba Zefzefi. Claro, porque al final, a mí me gustaría decir que no es... que Mohsin Fikri no es la causa 100%. Mohsin Fikri realmente es una consecuencia de todo. Porque la causa es el sistema en sí que está podrido. Es la injusticia, la desigualdad, la falta de oportunidades. La gente, los chavales que se mueren en el mar llegando a España. Porque quieren tener una oportunidad que ahí no tienen. Porque es una tierra que se ha desindustrializado. Se ha retirado la industria del Rif. No hay hospitales. Los que hay no los podemos llamar hospitales porque sería calificarlos como no son. No hay escuelas públicas, no hay universidades públicas, no hay infraestructura, no hay servicios públicos. Entonces, ¿cómo vas a querer vivir ahí, no? Entonces, Mohsin Fikri es un desencadenante más de todo eso. Es como en su momento, ¿no? En las asambleas decían, o a quien preguntabas en ese momento, decían, es la mecha. Es la chispa. La mecha ya estaba llena de gasolina incluso. La chispa es este chico, ¿no? Entonces cuando lo matan, pues desencadena toda la rabia, que además hacía 5 años había habido movilizaciones, ¿no? Las primaveras árabes, ¿no? Que hubo en el 2011, ¿no? Entonces, Mohsin es una consecuencia, pero que desencadena
todavía unas consecuencias mayores, que son pues, la de la organización de la población rifeña, mujeres, hombres, niños, ¿no? Ahí organizados sacando a 50.000 personas de la calle, 80.000 en una ciudad que no llega a 55.000 habitantes. ¿Por qué? Porque todas las cabilas, todos los pueblos de alrededores, venía gente andando, haciendo horas y días de caminata para llegar, ¿no? Porque les tapaban los caminos, entonces tenían que venir a pata por las montañas. Y entonces ahí en ese momento, pues como en todas las movilizaciones, en todos los movimientos sociales, hay alguien que da la nota, ¿no? Y ese era Nasser Zefzef, y no únicamente, ¿no? Porque tenía ahí el apoyo de Nabil Ahmedjik, por ejemplo, ¿no? Que está condenado a 20 años también, ¿eh? Pero él es como la figura, ¿no? Y es una persona con una oratoria increíble y que sabe leer la situación muy bien. Es una persona que, por la situación marroquí, pues está azotado, ¿no? Por esa situación, esa desigualdad, porque él tenía un comercio que los propios impuestos y la propia situación le obligó a cerrar. Entonces, como que ha vivido todo eso en su piel y bueno. Básicamente, Zefzefi es la persona que convocó gran parte de las protestas del movimiento el movimiento Hirak, por la persona que murió en el camión y por también por todas las injusticias que ocurren en Marruecos desde hace mucho tiempo y que siguen ocurriendo. Entonces, volvamos a la entrevista con Zefzefi. O sea, llegaste ahí con tus amigos vascos, ¿no? Te llevaron ahí con Zefzefi y cuenta cómo fue. Bueno, en verdad tampoco lo más relevante es eso, ¿no? Que te llegan ahí en la madrugada, que te hacía llaman. Mucha ilusión, ¿no? Estabas ahí. A mí me hacía ilusión, pero como tampoco les conocía, porque yo a Marruecos iba de vacaciones a la playa, a comer sardinas y poco más. No llegaba, o sea, como todo, en verdad, la mayoría de los que estamos en la diáspora vamos ahí a disfrutar, ni siquiera nos acercamos a la realidad de la gente que está ahí, no nos importa. Nosotros tenemos aquí nuestros problemas, vamos ahí, disfrutamos y luego ya volvemos, ¿no? Lo que pase ahí, la verdad, nos importa poco. Entonces, yo iba con un desconocimiento muy grande de la situación y de la gente realmente. Tanto es así que casi no conocía a nadie ahí en Alhucemas, salvo a familiares que tenía por ahí, ¿no? Y yo sentía miedo en el sentido, pero no era un miedo, era un respeto, ¿no? Era porque sabes la historia de Marruecos, sabes lo que se les hace a los periodistas, sobre todo a aquellos que no informan de que están ahí haciendo lo que hacen. Y bueno, tenía ese respeto, ¿no? Y claro, el que en la madrugada te cojan y te digan salte que te estamos esperando y que estés rodeado, y ahí ves el miedo que tienen ellos incluso, ¿no? Quienes han vivido ahí conocen ese territorio y ves que hay uno en cada esquina porque tienen miedo que en cualquier momento aparezca la policía para detenerlo a él, ¿no? No a mí. Y sentía, la verdad es que me emocioné en el sentido ese, ¿no? De que era muy fuerte todo aquello. Pero bueno, lo más fuerte fue eso, ¿no? Que nos sacaran en pijama prácticamente, nos dijeran, vamos a hacer venga, aceptamos hacer la entrevista, y fuimos a un bar, y en la planta de arriba de un bar, que luego ese bar lo cerraron, la policía, porque decían que era un bar de los separatistas estos, ¿no? Como les decía a ellos. Y bueno, pues en la planta primera de ese bar, pues les hicimos la entrevista en vídeo, que nunca publiqué en vídeo, pero que sí que la publiqué en el Salto, ¿no? En su momento. Joder, pues qué bien, o sea. Y ahí entablamos una relación y. Esto fue antes de que fuese famoso, ¿no? Supongo. Esto era antes de que, ya te digo, o sea, apenas se hablaba, había hablado alguien en el país, no, todavía en el país no se había hablado de él. Todavía no era muy conocido salvo por las redes sociales y tal, ¿no? Entonces fue a partir de enero del 2017, de febrero del 2017, ¿no? Que se seguía convocando manifestaciones de hasta 70, 80.000 personas en Alhucemas, que ya pues los medios internacionales pues le prestaron atención, ¿no? Y al final, más tarde en ese año le cogieron, llegó, o sea, me acuerdo, he visto vídeos que llegan patrullas y hay gente intentando defender su casa, le tiran piedras a la policía, Eso o sea, estaba en la azotea, sube la policía a la azotea. Eso es. Y al final creo que Zefzefi al final se entrega y punto. Sí, porque no le ve tampoco mucho sentido a estar oculto, se escondió, pero luego dijo que prefería afrontar las cosas, no había hecho nada malo y por lo tanto no tenía por qué esconderse. Se supone que la acusaron de entrar. Bueno, la acusaron de. Sí, pero de todo. Según tengo entendido, la acusaron de entrar en una mezquita y hacer bajar al imán. Y yo creo que esa fue la. La verdad que esa fue la patraña. Esa fue la patraña del sistema para encerrarlo. O sea, había un imán. Los imanes en Marruecos están pagados, son funcionarios públicos.
Y este en concreto empezó a hacer un discurso contra las movilizaciones sociales, llamando a la gente a que no saliera, a que se olvidara de eso, que Marruecos Es lo mejor que hay. Sí. no hay por qué quejarse. Entonces, alguien llamó a Zebzefi, él no estaba ahí. Era el sermón este de los viernes, ¿no? Él no estaba ahí, le llamaron y vino, y ese fue su error, responder. Y cuando vino interrumpió esa ceremonia, Una trampa, sí. que está prohibido realmente Sí. en Marruecos. Incluso hay un código, o sea, está penalmente es punible que una persona intervenga en este tipo de actos. Y por supuesto, pues empezó a hacer sus discursos dentro de la mezquita, y eso tampoco estaba permitido, y confrontó a ese hombre. La gente abandonó la mezquita por completo, y ahí fue cuando aprovecharon y dijeron, ya lo tenemos. Y le metieron, o sea, fíjate, le metieron a él una orden de detención, a él que había supuestamente cometido esa supuesta ilegalidad, y automáticamente empezaron a detener a todo el mundo. A todo el mundo. Tenían unas cabezas a los que ellos querían descabezar, a los que querían detener, que eran como 20, 30, 50 personas que les interesaba porque sabían que eran los que organizaban las asambleas, los que escribían los textos, los que se comunicaban con el exterior hablando de sus demandas. A esos les tenían muy fichados, porque luego se demostró que tenían hackeado sus teléfonos móviles, sus comunicaciones, vigilado sus domicilios, o sea, los tenían fiscalizados al 100%. A esos los detuvieron todos, y mientras iban confundiendo, deteniendo, llegaron a detener a miles de personas en una semana. Miles. ¿Tú crees que eso fue una trampa en plan hecha a propósito para generar una reacción en Zebzefi que viniese y que para culparle de... No sé si me entiendes. Eso es una teoría, pero es una de las teorías que hay, como muchas otras. Porque yo creo que el gobierno estaba esperando a que Zebzefi Estaba esperando el hiciese... resbalón. Es como lo que pasó un poco con Cataluña, que obviamente esperan a que hagan algo tal para tener una justificación para detenerles Sí. y después después le condenaron a 20 años. Claro, le dieron 20 años porque, como te decía, les metieron, no solo a él, a Nabil, a Mohammed, a otros muchos, ¿no? Les metieron 20 años. En total, 5 o 6 sumaban más de 100 años. Porque les habían acusado de separatismo, de atentar contra la integridad territorial, de querer... A un periodista le dijeron que quería meter tanques militares, que ha salido justamente en libertad hace unos meses. Hamid el-Mahdawi. Le dijeron que quería traer tanques, porque una persona le mandó un mensaje diciendo que le podía facilitar tanques para meterlos a Marruecos. Y dijeron, no, eso lo has organizado tú. Bueno, al final... todo lo que había que les podían enganchar y tal, todas las tonterías que eran posibles de cara a la opinión pública, pues tenían los medios. Los medios de comunicación en Marruecos están totalmente controlados, ¿no? Entonces, la opinión pública constantemente estaba siendo alimentada. La gente no es tonta, sabe muy bien qué ha pasado y cómo funcionan las cosas, pero bueno, los medios de comunicación tienen su capacidad de manipulación y de informar a su manera. Bueno, le metieron de todo: separatismo, querer atentar contra la integridad territorial, contra la figura del rey, bueno, en fin. Y al final, pues bueno, pues penas que van desde los 3 meses, el que menos, al activista que pillaron por ahí mientras detenían a todos esos miles, Hasta los 20. hasta los 20 años a ellos. Dicen que Zebzefi está muy mal en la cárcel. Hombre, han hecho numerosas huelgas de hambre Sí. de meses. Los tienen, hasta hace muy poco, los tenían a 500, 600 kilómetros de distancia de sus casas, y sus padres tenían que hacer un día de viaje de ida y otro día de viaje de vuelta en autobús para verlos. Sus padres tienen 70 años, su madre tiene cáncer, y no es la única, porque muchas de las madres de estos presos tienen cáncer, y eso es una realidad que responde también a la necesidad de vincular todo lo que le pasa a Marruecos con España, porque no solamente por el relato histórico que existe de que España ha colonizado, ha explotado los recursos del Rif durante muchos años, y ahora explotan los cuerpos de los rifeños, ¿no? en el campo, en las obras, ¿no? Entonces tiene una vinculación, una responsabilidad histórica, sino que además bombardeó, fue uno de los primeros países en usar gases químicos contra la población civil. Yo recuerdo que el monarca anterior, el monarca de ese momento, ¿no? Que no recuerdo si era Alfonso, no sé, soy muy malo con los números, decía que no es lo mismo no es lo mismo bombardear personas que incivilizados, ¿no? Por lo tanto había que bombardear, y se bombardeó con gases químicos. Eso está totalmente demostrado, y España no lo ha reconocido a día de hoy ni lo ha reparado.
¿Y eso qué genera? Pues un estudio de hace unos años en Rabat, hecho en Rabat, o sea, no hecho en el Rif, hecho en Rabat, demuestra que entre el 70 y el 80% de las personas con cáncer en Marruecos están en el Rif. Y eso está totalmente vinculado a los bombardeos químicos, que envenenaron los campos, envenenaron las aguas y envenenaron a la población que allí residía, ¿no? Los españoles les bombardearon químicamente y en el 59 creo que también Sí. el gobierno marroquí lo hizo. O sea que Hassan Hassan II, Hassan sí. II los bombardeó con napalm en el 56. Con napalm, Eso como en es. Vietnam, madre Eso mía. es. Joder. Entonces, una cosa... ¿Cómo no vas a estar orgulloso de gente luchadora, no? Sobre todo de nuestros padres, porque al final nosotros, ya ves tú. Yusef, una pregunta, Sí. ¿vale? Quiero preguntarte, es una pregunta personal, pero quiero preguntarte. Verás. ¿Te consideras una persona republicana? Si Yo- quieres responder... No, yo te respondo sin problema. O sea, yo nunca me he definido como republicano ni como independentista, ¿no? Sí creo en la libertad de los pueblos, ¿no? Y en la capacidad que tienen para organizarse y para defender la forma en la que existir, ¿no? Y desarrollar su vida. Porque al final yo entiendo perfectamente a la población rifeña. Yo no tengo mucha legitimidad realmente para hablar de esto. Yo no vivo ahí, ni voy a vivir ahí. Yo mi vida la tengo aquí y yo perfectamente puedo coger y decir soy republicano, soy independentista. Mientras no baje a Marruecos y no haga mucho ruido, nadie me va a molestar. Yo soy una persona privilegiada dentro de ciertos matices, ¿no? En comparación con mis hermanos que viven en el Rif, a esos no les puedes preguntar si son independentistas o no lo son porque no se les permite tener opinión. Entonces, ¿cómo van a querer formar parte de un país que no les permite tener una opinión propia, que no les permite tener una sanidad, que no les permite tener no respeta su historia, su cultura, su lengua, ¿no? Hasta hace 10 años la lengua amazigh no estaba reconocida. Y ahora ha sido reconocida, pero para decir si os hemos reconocido la lengua, claro, pero ¿dónde están los recursos para que la estudien, para que se hagan relatos, para que se recoja la historia, para que se enseñe en las escuelas? Eso no se hace, ¿no? Entonces, yo creo en la libertad de los pueblos, pero no tiene, la verdad, no tiene mucha importancia si soy o no independentista porque te estaría hablando desde un lugar que no me corresponde. Vale. O sea, tú crees básicamente en referéndums y que, No, y que yo no he decida dicho la eso. gente y ya está, ¿no? Básicamente. Bueno, es una forma de decirlo. Vale. O sea, Los referéndums suena muy catalán, O sea, tú ¿no? estarías- Y la tú estarías- situación rifeña no tiene nada que ver con la catalana, ¿no? ¿tú, Pero tú estarías a favor de una monarquía? O sea, no tendrías ningún no, problema. yo creo que las monarquías las monarquías hay que Es destronarlas. que hay pasado, Son ya una es algo del institución pasado. anacrónica. Sí. Eso de que por sangre alguien tiene derechos divinos por encima Vale. de Entonces cualquier- eres republicano. A ver, no, Entonces pero tú no me has pasa preguntado nada. si soy republicano, tú me has preguntado si soy independentista, que es diferente. Bueno. Republicano, por supuesto. O sea, y yo creo que una persona que no sea republicana, no sé, es una persona que cree que la desigualdad está legitimada, ¿no? Porque eso es lo que significa una monarquía. Bueno, yo sé, una cosa, o sea, o sea, a lo mejor hubo un malentendido, pero yo no te pregunté si eras. A lo mejor me escuchaste mal. No, Ah, te pregunté si vale, eras vale. republicano, o sea. Te lo juro, o sea, Te he hecho la 13-14 para darte mi opinión. No, fíjate, no. Yo creo no que pasa estoy nada, tan acostumbrado. ¿Sabes lo que pasa? Luego cuando. En Marruecos hay republicanos, o sea que. Sí, por supuesto. ¿Sabes lo que pasa? Y monárquicos. O sea, dentro de estas movilizaciones del RIF había monárquicos, por supuesto. O sea, la gente no es homogénea, como nos dicen en Europa, ¿no? Nos dicen, es que los moros sois todos una cosa. Mentira. Tenemos diferentes opiniones, diferentes políticas, ideológicas, ¿no? Y la gente que estaba ahí en esas movilizaciones no eran todos ni republicanos, ni independentistas, ni una... O sea, no puedo decirte, esta parte era esto, esta parte... No. O sea, había ahí disparidad de opiniones y de ideologías, ¿no? Yo te he respondido pensando que me habías preguntado si era independentista o no, porque estoy tan acostumbrado Claro, te a que después de hablar de todo sí, este claro, tema te pregunten que yo a lo mejor he querido entenderte eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que si, ya te he respondido. si vivieses ahí y hubiese un Sí. referéndum, Uy, no sé, me cuesta ponerme en situaciones que no veo posibles porque ni vivo ahí ni es posible un referéndum, ¿no? O sea, es que me gana porque no quieres dar tu. no, pero porque no tiene, yo creo que no tiene, no sé, no le veo mucho sentido, ¿no? A mí cuando me preguntan,
de dónde eres, yo le digo que soy rifeño. Vale. Bueno, ahí lo dejamos ahí y que cada uno saque sus conclusiones y punto. Yo te considero rifeño. Pero es muy curioso, ¿eh? Luego cuando publiques todo esto me gustaría ver qué me has preguntado, porque yo en serio pensaba que me has preguntado que si era independentista. Fíjate, la tralla, ¿no? El trauma, el shock. Bueno. Otro tema básicamente, un tema que es más reciente y que está pasando últimamente en las últimas semanas y todo, el tema del Sáhara. ¿Por qué está la cámara oculta aquí? No, ¿por qué has puesto esa cara? Yo del Sáhara no hablo. ¿No vas? Que no, que broma, hombre. Vale. Sí, yo de hecho hace poco ya me posicioné. Yo dije que apoyaba al pueblo saharaui, por supuesto, en su lucha y en su... Te puedo decir mi opinión, o sea, porque este debate lo tengo con muchos amigos y tal, ¿sabes? Hay mucha... ¿Tú viajas a Marruecos? Desde hace unos años. No, porque a mí me gustaría primero decir una cosa, ¿no? O sea, yo el otro día cuando di mi opinión en redes sociales, ¿no? Hay mucha polémica con esta cosa, mucha polémica. Yo di mi opinión en redes sociales sobre... O sea, que dije que apoyaba, ¿no?, la lucha del pueblo saharaui y que la hacía mía como ellos hicieron suya la lucha del pueblo rifeño, fíjate, ¿no? Porque la entendían como una lucha hermana. Igual, ¿no? Y había personas españolas que me decían que no me había posicionado lo suficiente, cosa que es mentira, porque yo vengo desde hace años participando en charlas con personas activistas de todos los espacios. Pero que cuando una persona española te pregunta ¿por qué no te posicionas públicamente?, yo creo que eso es una forma de violencia. Porque no es lo mismo que un español que vive en España, que no tiene ningún tipo de conexión, no tiene familia ahí, no tiene... o sea, su interés en Marruecos es algún día viajar ahí de turismo. No es lo mismo eso que una persona que tiene su familia ahí, que tiene sus abuelos, sus tíos, y que añora y que anhela con ver en algún momento, y que posiblemente sea pro-saharaui a tope, pero que no lo pueda decir porque tiene una responsabilidad con esa familia, ¿no? Y también hay que entender a esa gente, ¿no? O sea, que cuando una persona española, como me decían a mí el otro día, ¿no? Y cuando digo española me estoy refiriendo a una persona española y blanca, ¿no? Porque yo también soy español de nacionalidad, ¿no? Te pregunta eso, no tiene en consideración su lugar al decir eso, ¿no? Ni el lugar que ocupamos nosotros como moros, que vamos a ir ahí constantemente a ver a nuestra familia, y que eso es muy peligroso, porque si tú conoces cómo es el régimen marroquí, sabes que hay ciertas cosas que muchos asumimos el riesgo de decirlas, pero no todo el mundo tiene por qué posicionarse sobre eso, porque es un peligro para ellos, ¿no? Bueno, te iba a preguntar, ¿vas a decir algo? No. ¿Sabes quién es Richard Azouz? ¿No te suena? ¿No te suena? Azouz me suena, me quiere sonar, pero... Es un activista que vive en América y que hace vídeos en contra del régimen marroquí. Después ya... porque es muy mal hablado y dice muchos tacos. Ya te pasaré vídeos y después, si os interesa, pues buscarle. Se llama Richard Azouz, es muy gracioso. Pero bueno, tiene que mejorar su forma de hablar y tal. ¿Te puedo decir mi opinión sobre el Sáhara? Dale, claro, hombre. Mi opinión, ¿vale? Es mi opinión. Fuera yo el régimen marroquí para callarte. No, mi opinión. Yo pienso que el tema del Sáhara, básicamente, yo pienso que cuando se enfrentan los marroquíes y los saharauis, el único que gana realmente es España. Y yo pienso también que los saharauis son marionetas de España y los marroquíes son marionetas de Francia. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que entiendo tu opinión y de hecho la he escuchado muchas veces. Lo que pasa es que hay que tener en consideración una cosa. O sea, vamos a ver. Primero, hay una cosa que a mí me molesta muchísimo en todo esto, y es que tanto a nivel social, la sociedad, tanto a nivel político, los diferentes dirigentes políticos de la izquierda, que son los que se suelen posicionar, obviamente, porque si no, si te dices izquierda y no te posicionas a favor de Palestina, el Sáhara y el Rif, ¿no? Pues son temas que les excitan mucho y sobre los que se pronuncian, ¿no? O sea, a nivel social, a nivel político, hay un discurso, a mí me parece súper peligroso, que es el de apelar a España porque es la nación que tiene la administración colonial. O sea, y claro, yo el otro día decía en redes, yo todo lo digo en redes, decía, claro, o sea, entiendo ese discurso, ¿no? Porque al final la responsabilidad es de España, porque tenía una administración colonial y no permitió ni posibilitó que alcanzara pues su independencia a través
de sus herramientas, sino que prácticamente se la entregó a Marruecos, ¿no? Entonces yo entiendo que se le pida esa responsabilidad. Pero hay un discurso muy peligroso de colono bueno y colono malo, ¿no? Donde el colono bueno es España, al que hay que devolverle el Sáhara para que lo libere, y el colono malo es el Morito, es Marruecos, ¿no? No hay ningún colono bueno. Todos los colonialismos son malos. Todas las ocupaciones son malas, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con todos esos discursos de España tiene que hacer valer que es la metrópoli, es la administradora colonial del Sáhara, y por lo tanto tiene que imponerle a Marruecos. También porque ese es un discurso peligroso, también porque España ha colonizado junto a Francia a Marruecos, ¿no? Y es verdad que Marruecos realmente tiene una independencia muy fuerte a la hora de tomar sus decisiones. O sea, es verdad que Francia tiene mucho poder en Marruecos, pero Marruecos también tiene mucho poder. No hay que olvidar que cuando Marruecos se le toca un poco las narices, abre la frontera y Europa va corriendo con los maletines. Ha pasado hace 2 días. Sí. Entonces, pues sí, Francia tiene su poder, España tiene su poder, Marruecos tiene su poder, ¿no? Ninguno de ellos es bueno. De hecho, los tres son colonos, son fuerzas ocupantes. Han sido históricamente. España hasta hace décadas tenía una colonia en Guinea, ¿no? Sí. Y en el Rif, hasta los años. Y Marruecos, o sea, hasta los 50, los 60, ¿no? Que es independiente. O sea, hasta hace 2 días, ¿no? Entonces, tampoco tiene mucha legitimidad, ¿no? Y a mí me parece muy peligroso, ¿no? Porque no se está teniendo en cuenta la complejidad de decir algo así. Y marionetas, yo creo que al final los perdedores, el único perdedor de todo esto es el pueblo saharaui. Yo no veo ganadores en ningún lado, pero sí que veo perdedores, que es el pueblo saharaui. Vale, buena respuesta. Ahora, saliendo de todo este tema del Sáhara y tal, quería entrar en un tema que es, o sea, es una pregunta. ¿A ti te parece, tú qué piensas de que en Francia, de que Macron... Como te gusta caminar sobre huevos, ¿eh? A ver, a mí me gusta, es que este programa... Ya sé lo que me vas a preguntar porque te lo he leído así de reojo en el móvil. ¿Lo has visto de reojo? ¿Lo has Qué visto? va, troleando. ¿Qué piensas de que Macron... A ver, ¿Tú qué piensas de las caricaturas? yo creo que hace Charlie Hebdo en Francia. ¿Tú piensas que debería de haber una libertad, que se debería dejar de hacer y ya está? ¿Y tú qué piensas de la reacción también que tiene el mundo islámico? En cuanto a eso, son preguntas, voy a ver agua, pues son varias preguntas y complejas, ¿eh? Hombre, es que no vamos a hablar A ver, de... Bueno. Yo creo que, ¿sabes? Mira, lo que pasó con Charlie Hebdo es que a raíz de la polémica que generó y de la resistencia de la población musulmana que se erigió contra ese panfleto, que es un panfleto de ultraderecha, no hay que olvidarlo, se le hizo más famoso. Se hizo muchísimo más famoso y por lo tanto Sí. se le permitió llegar a espacios pues que nunca había copado, ¿no? Yo, sinceramente, te voy a dar mi opinión muy sincera y honesta. Yo creo que cada uno tiene derecho a dibujar lo que le dé la gana. Y si a alguien le molesta, que se lo gestione, ¿no? Y mientras no transgreda, ¿no? Pues al final la legalidad es muy compleja, ¿no? Porque hay cosas que son legales que son totalmente inmorales, ¿no? La ley de extranjería, por ejemplo, en España, los CIE, las redadas, los ahogamientos sistemáticos, ¿no? Eso todo es legal. Y eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene derecho a dibujar y a pintar lo que le dé la gana, y si ofende a otra persona de otros colectivos, pues ya se verá, ¿no? Cómo se gestiona eso o cómo se pronuncian en contra de eso, ¿no? Pero por supuesto nunca a través de la violencia, por supuesto. Y luego lo que me preguntabas, ¿no? De las respuestas de los países islámicos. A mí lo que me molesta muchísimo es que cuando se publican este tipo de cosas, de repente a los medios de comunicación, de forma muy interesada y midiéndolo y haciéndolo ellos con intención, colocan a Turquía, a Arabia Saudí y a otros países dictaduras como los referentes de la respuesta de la población musulmana contra eso, ¿no? ¿Por qué no preguntan a la población musulmana que vive en Francia cuál es su realidad? ¿Por qué no preguntan a la población musulmana que vive en los guetos de Francia
a las que a diario se les brutaliza? ¿Por qué no se habla de la violencia policial racista, que ahora se está hablando, ¿no? ¿Por qué no se habla de cómo en España las leyes, ¿no? Oprimen y silencian a la población musulmana, que es la población del Magreb, ¿no? También población africana, ¿no? Entonces, de forma interesada, nos dicen Turquía, Arabia Saudí, Egipto, no sé quién, se pronuncian como valedores del Islam en contra de las estas, ¿no? Porque son países y son dictaduras. No representan más que a sí mismos. Y me parece también muy hipócrita, porque muchas veces se presentan estos países como en contraposición, ¿no? De los valores occidentales y el respeto por los derechos humanos que hay en España, en Europa, perdón. Pero claro, con Turquía firmamos un acuerdo de fronteras para que los refugiados no entren, aunque tengan que morir. Con Arabia Saudí fabricamos en el sur de España armamento que le vendemos a Arabia Saudí, con el que bombardean en Yemen. Y con Egipto pues tenemos un dictador puesto por el imperialismo, ¿no? Entonces, esa doble vara de medir también es muy... conviene tenerla en cuenta siempre, ¿no? Hablando de abuso policial, metiéndonos en eso también, Abuso porque... policial, Aquí me tienes que poner la de melodía Morat, la de de Morat, Morat. ¿no? Un saludo a Morat, que no creo que nos vaya a escuchar, pero yo qué sé, hombre. ¿A ti te gusta Morat? Es el puto amo, tío, ¿no? A mí, te voy a ser sincero, no me gusta mucho su música. ¿Por qué? Porque, no sé, yo es que no tengo un gusto muy definido, escucho de todo. Hay canciones que me gustan muchísimo. No me preguntes cuál, porque no me sé cuál, pero hay algunas canciones que me gustan muchísimo. Y otras que digo, la voy a pasar, la voy a pasar, ¿no? Y la del Motorola no, porque se la he escuchado a todos los puñeteros cayetanos de este país. La de Motorola mola. Todos los cayetanos. ¿Los cayetanos la escuchan? Uy. No puede ser. ¿En serio? No has visto nada, hermano. Entonces, a mí lo que más me gusta de Morat, además de su música, son sus orígenes, ¿no? Y cómo reivindica su lugar y su pertenencia al barrio y señala además las instituciones que nos aplastan, ¿no? La policía, la justicia. Y eso es lo que más me parece. ¿Has visto lo que hay justo detrás de mí, las sillas volando y tal, ¿sabes? Anda. ¿Te has Ahí dado estaba cuenta? yo. ¿Estabas tú ahí? Ahí estaba yo, sí. Eso Cuando mataron a Mame, ¿no? A Mayan Valle, sí, en Lavapiés, en 2018. Ahí estaba yo, sí. Lo he puesto ahí. Yo estaba en la universidad, no pude estar, ¿sabes? Pero no sé, ojalá. Es que. Yo estuve en todo el proceso, de hecho, cuando lo mataron y estaba el cuerpo ahí, nosotros estábamos ahí. ¿Qué dices? ¿Estabas delante de su cadáver y todo? ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo pasó? No entiendo. Bueno, ya Pero la versión oficial es que tenía problemas de salud y que una persona súper corpulenta, alta, fuerte y sana se cayó de repente y se le paró el corazón y murió, ¿no? La realidad es que lo habían perseguido. Sí. Y bueno, pues eso te genera unas ansiedades y unas cosas en el cuerpo que posiblemente fueran las que le... ¿Pero cómo acabaste tú ahí? derrumbaran. ¿Cómo acabaste tú? Porque yo llevo muchos años militando en el antirracismo y una de las organizaciones en las que más he militado ha sido SOS Racismo Madrid, que SOS Racismo Madrid tiene un local a 2 calles de la calle Oso, que fue donde lo mataron. Y me llamó una amiga y me dijo, oye, que han matado a un chico y hay aquí unas fuertes movilizaciones. Estaba llorando ella, obviamente, cuando matan a... que esa gente la conocemos, la vemos todos los días, sobre todo ella que trabajaba ahí. Y yo estaba con mi novia de entonces, mi mujer de ahora, y le dije, estábamos no recuerdo, creo que estábamos por Plaza de España, por ahí, y le dije, vamos corriendo que ha pasado algo ahí. Y fuimos, y cuando fuimos ya estaba el cordón policial y estaba cerrada la calle Oso a cal y canto por los dos lados, había un fuerte dispositivo de antidisturbios a las dos partes de la calle y yo estaba en uno de esos lados, ¿no? Y bueno, pues mucha rabia, mucha tristeza, todos estamos llorando realmente. Joder. Porque estaban ahí primos, estaban familiares. Eso fue, ¿a qué hora era? Fue una persona muy querida además. Eso no te sabría decir. Fue de día, ¿no? No, fue por la tarde. Fue por la tarde. No sé si era a las 5 o así cuando llegué yo, a las 6. Qué suerte, tío. O sea, fuiste ahí corriendo, ¿sabes? Madre mía, ¿eh? Bueno. No, o sea, estuviste ahí. La verdad es que es un recuerdo. Lo Lo que más me gusta de ese recuerdo fue la lucha que dio la gente ese día, ¿no? Y que duró hasta las tantas de la madrugada. Pues ahí sí. Estuvimos viéndolo y participando y bueno. ¿Te acuerdas de lo que pasó en el Tarajal?
por supuesto. O sea, nunca se ha perseguido a los responsables. Nunca, o sea, eso ha quedado completamente impune, ¿sabes? Impune No y s- se acabó. No es que no solo nos haya perseguido a los responsables, porque el responsable, yo diría más directo, está siendo ahora juzgado en la causa Kitchen, ¿no? Que es el ministro del Interior, Fernández Díaz. Y no se le persiguió nunca. De hecho, este señor salió negando lo que las imágenes nos estaban diciendo. Nosotros veíamos las imágenes de la policía disparando a nuestros hermanos y él salía en otra pantalla diciendo que no habían disparado. Y bueno, al final la justicia hace unos meses ha dicho que no hay ningún tipo de delito. Joder. Porque en Europa en general, matar a personas que no son blancas sale siempre barato. A veces gratis. ¿Tú crees que hay una mayor... O sea, ¿tú has visto la serie de Antidisturbios? ¿La has visto? La serie de No Antidisturbios. la he visto Es muy porque... buena, es muy buena, ¿eh? Bueno, porque es que... No Mira, me apetece, la verdad. pero no te Porque gustaría, te gustaría, aunque tiene una crítica, Tiene una crítica muy... o sea, porque tengo compañeros que la han visto y me lo han dicho y me lo han recomendado también, ¿no? Tiene una crítica, nunca va a reflejar la realidad de los antidisturbios. La realidad de la violencia policial contra la población racializada, contra la población migrante, es muy dura. Si se pone en una pantalla nadie lo ve. Nadie lo va a ver. Porque son palizas, son huesos rotos, son apagado de cámaras para hacer lo que nos dé la gana, son rodillas en la nuca, como a George Floyd, son no respetar ninguno de los derechos que existen, ¿no? Y es una violencia sistemática que no es nueva. Realmente, o sea, vamos a ver, la historia actual no se entiende sin la historia pasada, ¿no? Y la historia es que los cuerpos policiales tienen una tradición de control, expulsión del territorio de aquellos que no son ni españoles ni blancos, ¿no? Y yo me estoy remontando incluso siglos atrás, ¿no? Entonces eso va en los genes del cuerpo policial mismo. Tengo un amigo, afortunado de ser su amigo, que dice que hay una cosa hay tres cosas, ¿no? Pero hay una fundamental que nos unen a moros, gitanos, negros, latinos, y es la violencia policial. Porque en un momento determinado tú puedes ser la persona más pro policía del mundo, ¿vale? Pero si eres un moro, y cuando digo moro, yo entiendo que muchos hermanos se molesten, pero yo utilizo moro porque... nadie se molesta. No, Si no, lo sí, usas tú, me nadie lo han se dicho molesta. muchas veces. O sea, claro, también es verdad a ver quién lo usa, ¿no? Pero yo cuando digo moro, ¿no? Lo hago El que se molesta es tonto, ¿sabes? refiriéndome a... Porque moro, como nos han llamado, ¿no? Entonces nosotros reivindicamos esa etiqueta y para... en América los negros se llaman niga. Y Claro, entre ellos bueno, y... eso es más complejo, no te metas ahí. Pero, Que no, pero que tú no. entiendes más o menos... Y lo que... Claro, entre ellos, ¿no? Porque es la forma Claro. de reapropiarse De una palabra palabra que- totalmente racista y colonial Sí. que se ha utilizado históricamente, ¿no? En contra de Para ellos. expulsarnos, para matarnos y para lo que quiera, para oprimirnos sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué te estaba contando? El abuso policial... No me estaba escuchando el cabrón. No, no, te estaba hablando de... Hostia, esto es grave, ¿eh? Tengo una pregunta. ¿Tú crees, grave. ¿Tú crees que desde lo de George Floyd hay una mayor concienciación social con el abuso Te voy a policial? responder y además tomando lo que estábamos hablando, ¿no? Del cuerpo policial. La realidad del cuerpo policial es mucho peor de lo que la pinta en los medios de comunicación, el cine y toda la industria cultural en general, ¿no? Y yo trabajo en cuestiones de violencia policial desde hace años y hay cosas que primero no puedes decir porque nunca hay pruebas suficientes y claro, la versión policial siempre te puede destruir la vida. Y luego también por el amparo institucional, la legitimación de la violencia policial por parte de las instituciones, del Estado mismo. Ahí lo tenemos con Tarajal, con Mame, con Mohamed Bouderbala. Mohamed Bouderbala lo mataron en un CIE. Dijeron que se ha suicidado. A Elias también lo aplastaron. Y está Giri. Ilyas Tahiri y a otros muchos, hermanos muchísimos. La concienciación, pues sí, estas muertes generan concienciación, por supuesto, porque ves la realidad de lo que te decía antes, ¿no? De que tú puedes ser una persona a la que la policía le parece genial, hasta que un día la policía te para porque te ve tu careto de moro, te para, te cachea, te hace desnudarte delante de todo el mundo, delante de tu jefe, incluso en el trabajo, te hace delante de la calle, en sol, delante de todo el mundo, te para, te cachea, te humillan,
te tratan mal, te insultan, y eso es un trauma. Y luego una vez, y otra vez, y otra vez. Y esto son las paradas, ¿no? Las paradas racistas, pero luego está también la violencia, que las paradas también son violencia, ¿no? Entonces, tú por muy buena opinión que tengas de la policía, tarde o temprano, acabas sufriendo esa violencia y entonces es cuando empatizas ya, ¿no? ¿Se puede grabar a la policía actualmente? ¿Se puede hacer... Si, ¿se puede grabar en España? Tú- ¿Se puede hacer vídeos? Esto es algo que quiere ahora prohibir Francia. Ahí está, es que justamente lo que iba a y que para proteger a los policías. los propios casos de abusos policiales que han salido y que han permitido iniciar procesos judiciales contra esos policías han puesto contra las cuerdas a este gobierno liberal, ultraliberal y racista islamófobo como es el de Macron, ¿no? Que quería imponer la ley Mordaza, que aquí existe. Es muy curioso, ¿no? Porque ahí se intenta aprobar la ley Mordaza, es decir, que no puedes grabar la identidad del agente de policía, sí su acción, pero no su identidad. Porque si tú grabas a un agente de policía que está pegando a alguien y luego lo subes a redes sociales y se identifica a ese agente, estás totalmente expuesto a la ley Mordaza, a una pena de cárcel y a una multa. Esto lo está queriendo imponer el gobierno actual francés. La población ha salido por cientos de miles a la calle y han dado marcha atrás. ¿Has visto los vídeos? O sea, vamos, disturbios por todas Claro, partes. porque Francia tiene otra tradición, ¿no? Tiene otra tradición contestataria que aquí en España yo creo que es No, muy es que no difícil. existe. Aquí en No, y España porque no... aquí al final hemos salido de una dictadura, bueno, han salido, ¿no? De una dictadura hace, ¿cuánto? 40 años. Francia tiene una realidad, una historia, ¿no? De protestas, incluso capitaron a un rey, ¿no? Sí. De protestas y de otro nivel, ¿no? Y hay cosas más normalizadas, pero viendo cómo las políticas cada vez son más ultraliberales y cada vez la policía es más racista y cada vez el Estado es más racista, es hacia donde vamos realmente. ¿Qué pasa en los centros de menores? ¿Qué pasa en los centros de menores? Porque conozco a gente... Pues mira, yo a lo mejor me vas a decir que me escapo de la pregunta, pero te voy a recomendar que invites a este espacio a Ismael de Exmenas Madrid. Ah, vale, es que conozco a un tío de un centro que se llama Ismael. Me ha asustado por un momento. Ah, bueno, que está en el centro, dices. No, es otro Ismael, Ah, vale, bueno, pues él ha salido, ha trabajado en un centro, trabaja en un centro de ¿Cómo se llama? Ismael. Luego te paso su nombre, su apellido y su contacto, ¿no? Luego se lo diré, obviamente. Y él, pues bueno, él es la persona adecuada para hablar sobre lo que pasa ahí, porque al final yo te puedo decir todo lo que sé sobre lo que pasa en esos centros, que son muchas cosas, muy duras todas, pero creo que lo mejor es que alguien lo cuente de primera mano, ¿no? Y Ismael seguro que lo hace encantado y además de forma muy correcta. Conozco a gente que ha pasado, o sea, que ha pasado por centros cerrados, porque tú sabes que existen los centros cerrados y los centros abiertos. Los centros abiertos de menores son como más, no son tan estrictos, no pasan cosas tan extrañas como en los centros cerrados. Eso es. Y los que pasan los chavales que pasan por esos centros cerrados, gran parte de ellos intenta suicidarse. Claro. Y acaba intentando suicidarse. Claro, porque al final donde muchos de esos niños podrían tener un lugar donde resguardarse, donde prepararse para el día de mañana, tener las herramientas para ello, ¿no? Al final lo que encuentran es violencia, culpabilización. Muchos de nuestros hermanos menores se acerca la época en la que cumplen la mayoría de edad y van a salir y la ley dice que hay que hacerles los papeles y no se los hacen. Entonces la situación que ven es de desesperación. Un chaval de 18 años en la calle sin nada, sin papeles, ¿cómo va a sobrevivir? ¿No? Entonces al final a esos suicidios son responsabilidad institucional 100%. Lo que pasó con Ilyas Tahiri, según tengo entendido, le encontraron los educadores de su centro, le encontraron con marcas en el brazo y activaron una especie de protocolo antisuicidio y la amarraron contra la cama, porque se supone que forma parte o algo así del protocolo, no sé, y le acabaron matando. Pero es que hasta que no salió el vídeo, la gente que trabaja en el centro, otra. Claro, siempre negaban que en los centros se amarre, o sea, no sé si recuerdo que si fueron entre 6 o entre 9. Entre 9
o entre 6 vigilantes de seguridad, Pero hasta entonces, armarios empotrados contra un crío atado contra la cama de manos, de piernas, y uno de ellos subido sobre su cabeza, su cuello, hasta que lo asfixiaron y murió. hay un artículo del Mundo de hace unos años que dice, porque salieron unas fotos de niños amarrados contra camas. Esto ya salió antes de Ilias. Claro, Ya se porque veía, esto no ya es, venía... esto no es viejo, o sea, esto no es nuevo. Y el artículo del Mundo dice, las fotos que han salido de estos chavales están manipuladas, son falsas. Y así que quedó durante unos años hasta lo que ha salido hace unos meses de Ilias Tahiri, ¿sabes? Entonces, Esto no o sea, es una injusticia y ¿qué hacemos? O sea, es que siempre queda todo impune al final. Claro, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué estas cosas quedan impunes? ¿Por qué cuando matan a un gitano en la cárcel inocente queda impune? Como es el caso de Manuel o como es el caso de Eleazar, que salió de un estadio y los vigilantes de seguridad lo mataron porque era gitano. O sea, ¿por qué quedan impunes los asesinatos en el Mediterráneo? ¿Por qué quedan impunes esta serie de asesinatos? Por el racismo. Por el racismo estructural, el racismo que hay en todas las estratificaciones de la sociedad, ¿no? La gente ha normalizado esto. Es normal que mueran moros, que mueran negros, que mueran gitanos en diferentes espacios, ¿no? Que además tienen que ver todos con la inmigración o con la delincuencia en caso de las cárceles, ¿no? Entonces, son muertes que se buscan, ¿no? Entonces, no se quiere ver más allá, y cuando se ve más allá, porque hay un tratamiento riguroso que así lo muestra, pues tampoco importa, porque está normalizado que esos cuerpos mueren de esta forma. Porque aquí muere un crío blanco y la sociedad entera se vuelca, como tiene que ser. Se vuelca con ese crío. Aquí mueren todos los días decenas en el Mediterráneo y cada uno sigue con su vida. O en el CIE, o en los CIE, o en los centros de menores, o en las cárceles, en las comisarías. Todos los días hay muertes racistas. Vale, el tema de los menas. Esto iba a ser algo de humor. ¿Por qué estamos aquí hablando tan de algo? Yo me esperaba otra cosa y al final me trae para hablar de lo mismo de siempre. Hombre, no, de lo mismo de Es siempre. broma, es broma, es broma. Son preguntas interesantes, ¿no? Es ¿No te broma. parecen interesantes? Menos mal que no me sacas de aquí porque no sé nada más, entonces... Pero el tema de los menas, que también me parece, para ir unas cuantas preguntas más y ya vamos acabando. El tema de los menas, hay mucha queja social por la delincuencia, delinquen tal, Claro. pero, o sea, a un mena, cuando cumple 18 años y se le saca del centro de menores, tiene que estar 3 años sin poder trabajar con contrato, de forma legal, de forma tal. Entonces, tiene que buscar un trabajo en negro. Y si no encuentra un trabajo en negro, entonces... Eso es la paradoja de la ley de extranjería en sí. Claro. ¿No? Es- Porque los temporeros que hay en el campo andaluz, catalán y Jaén, bueno, todos estos temporeros llevan décadas trabajando sin papeles y todavía no tienen la posibilidad de hacérselos porque necesitan contratos que nadie les hace. La ley de extranjería te dice que tienes que estar X años residiendo, luego demostrarlo y luego además tener un contrato para regularizarte. ¿Dónde vas a encontrar un contrato? Si no lo tiene la gente con papeles, ¿cómo lo va a encontrar una persona sin papel? Porque al final la sociedad, el propio sistema, ¿no? Pero la sociedad se sustenta sobre el trabajo de estas personas. Y si esas personas no están de forma ilegal generando tanto beneficio al propio Estado y a los propios empresarios, a lo mejor el estado del bienestar que tenemos y que conocemos no es igual, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que al final el bienestar general se sustenta sobre el sufrimiento de unos pocos. Y claro, tú me dices lo de es que los menas delinquen, claro, pues está en una situación horrorosa. A mí me gustaría saber qué haría cualquier chaval de 15, 16, 17, 18 o 20 años si estuviera en la calle, sin familia, sin amigos, sin nada que comer, sin dónde cobijarse del frío. ¿Qué haría? ¿Se iría y se quedaría ahí hasta la inanición y morirse? ¿O se pondría a intentar ganarse la vida y sobrevivir? Como sea. Porque al final estas leyes te llevan a la ley del más fuerte, a que Sí, sobreviva el que puede. Como una Y es la jungla. propia institución la que les lleva a esa vida.
Como una Porque sabana. los centros están pensados ¿para qué? Para integrar a esos menores, darles herramientas, tutelarlos. O sea, la responsabilidad, la tutela de esos menores le corresponde al Estado, a las comunidades autónomas y luego al Estado. Entonces, si la Comunidad de Madrid es responsable de lo que le pasa a esos chavales, tiene que encargarse de que esos chavales estén integrados, tengan los estudios necesarios y la capacidad administrativa de residencia legal para el día de mañana, cuando salen del centro, poder optar como cualquier menor que quiere hacer su vida. ¿Tú eres conocedor del salario que les dan? ¿Del sueldo, del No dinero? tengo ni idea, tienes no tengo ni Bueno, idea, he pero leído que es poco, no sé. no sé, realmente no tengo ni idea. No tengo ¿Tú, ni idea. tú piensas que cuando ocurre una tragedia como la de Elías Tahiri, Ajá. tú piensas que... Bueno, voy a decirlo lo pasado. ¿Tú piensas que los moros no se unen tanto como cuando ocurre una tragedia con un subsahariano? ¿Tú crees que no hay una unión? Porque yo lo pienso. ¿Tú crees que no hay una unión fuerte y real entre nosotros como la hay con los Con las negros? personas negras, quiere decir. Sí. O sea, Yo, a yo, ver, yo pienso que... por un lado está. También hay que ver el tejido, ¿no? El tejido de afrodescendiente y de población africana y afrodescendiente y negra en España es un tejido que está más labrado. O sea, son personas que están más organizadas que nosotros. Pero nosotros Por diferentes nosotros somos razones. más. Nosotros somos más en número. No lo sé realmente. No tiene que ver en verdad, no tiene que ver. Tiene que ver de las condiciones también, ¿no? No digo que las personas negras de este país estén en mejores condiciones con nosotros, ¿no? Pero realmente existen esos núcleos de personas organizadas. Hoy mismo ha habido una manifestación en Sol de mujeres, la mayoría magrebíes musulmanas, pidiendo tener luz porque no tienen, ¿cómo se les llama a estos? Suministro, no tienen suministro eléctrico en la Cañada Real y están ahí organizadas todos los días manifestándose, ¿no? O sea, existe ese tejido, lo que pasa es que nos hace falta eso, ¿no? Pero también tenemos que pensar que al final nuestros padres y nuestras madres, que son como la primera generación, ¿no? Lo que le llaman aquí, que nos dividen en generaciones, son los primeros que han llegado aquí. Estoy hablando de la población mora musulmana, que han llegado aquí y que se han tenido que sacar las castañas del fuego y han tenido que mantener familias numerosas yendo a trabajar escondidos de la policía y llegando a casa reventados para el día siguiente ir a trabajar, ¿no? Entonces mucha red organizativa ahí no tenían espacio para crear. Y que nosotros también tenemos esa responsabilidad de crearla, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo, poquito a poco, ¿no? Pero, claro, también no nos tenemos que comparar, ¿no? Porque no tiene que ver con el número ni tampoco con el tiempo que llevemos aquí. En la población gitana, yo cuando hablo con primos, porque tengo relación con muchos gitanos, que me llamo de primo, ¿no? Y me dicen, primo, es que tú dices que los gitanos estamos muy bien organizados, pero eso es la percepción que tienes, porque aquí la mayoría, el asociacionismo institucional se los ha llevado y no hay tanta cohesión como nos gustaría. Luego hay organizaciones súper fuertes y poderosas, como la de este amigo, ¿no? O sea que, en verdad, es la propia situación de violencia estructural la que nos lleva a no estar tan unidos, ¿no? Es decir, el propio racismo nos hace dividirnos y separarnos y no poder organizarnos eficazmente. Pero yo creo que esto es algo que está cambiando. O sea, mira las manifestaciones contra el racismo en España, en Madrid, en los últimos 3-4 años. Eso es brutal. Pero cuando hay una tragedia de un gitano, cuando hay una tragedia de un moro, nunca se ven disturbios. Cuando hay una tragedia de un negro, los negros siempre salen ahí. Claro, y la lían para hacer ruido. Claro, pero hay otro componente también, ¿no? O sea, al final la sociedad, también hay personas españolas blancas ahí participando, al final la sociedad también se deja influenciar por otros factores, ¿no? El cultural es uno fundamental. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, aquí, cuando mataron a Floyd, organizaron la población negra afrodescendiente de este país, organizó movilizaciones por todo el Estado español. ¿Sabes lo que le decían desde la izquierda y las personas españolas blancas? Que no era el momento porque era una pandemia y que esto no era Estados Unidos. Es decir, personas que nunca han sufrido racismo ni lo van a sufrir porque son personas blancas, ni saben ni tienen la mínima idea de lo que es, les estaban diciendo a personas negras que no salieran a manifestarse aquí porque aquí su vida no estaba en juego como sí lo está en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas asocian el racismo con la brutalidad policial a lo que pasa en Estados Unidos y no son conscientes de la realidad que hay aquí. Y esto lo digo porque el imaginario
nos permite ver en películas, en el cine, ver la violencia policial de los Estados Unidos contra los negros, ¿no? Y es algo que sí aceptamos que existe, pero no aceptamos que existe contra moro, contra gitano, contra latino, ¿no? Eso ya es más difícil, ¿no? De que se vea. Entonces, vale. incluso se estaba cuestionando de que la población negra de este país saliera a manifestarse contra el racismo del Estado francés, del Estado francés, el Estado español, al final es lo mismo, en esta materia, quiero decir. Entonces se cuestionaba eso, y era muy fuerte, ¿no? Porque en España se supone que no pasa. No, claro, y te decían, esto no es Estados Unidos. Claro. ¿Y quién lo decía? Pues el periodista blanco, la persona blanca, porque es así, al final, y no estamos hablando de pieles, de color de piel, ¿vale? Estamos hablando del lugar que ocupa en esta jerarquía racial, porque eso es el racismo, una jerarquía racial, y en función de dónde estés tú, tienes unos derechos o se te reconoce una humanidad. Por eso se nos puede matar, porque en esa jerarquía racial que establece el racismo, se decide quién tiene derecho a todo, a la vida, y quién no tiene derecho a la vida, ¿no? Entonces, que esas personas que tienen el derecho a la vida reconocido te digan que no hay racismo en este país. Claro, luego está eso que te he dicho, ¿no? Yo creo que hay sí que se acepta, yo creo que la palabra, se acepta que hay racismo contra los negros, pero no se acepta que hay racismo contra moros, contra gitanos, contra latinos, ¿no? Y en este país se ha intentado masacrar a la población gitana en 1749 a través de un genocidio, ¿no? Esas son cosas que no... Racismo y clasismo también, porque... Claro, el racismo, cuando hablamos de racismo, estamos hablando de... A un saudí no le ven como a un saudí no es un moro, un saudí es un árabe. Claro, es muy curioso, pero... ¿no? Es muy curioso. Claro, pero al final el futbolista rico que va en un descapotable le para la policía porque es negro y asocian el prejuicio con una situación, ¿no? Con una situación. Pero al fin, no hay que reducir tampoco la lectura del racismo a experiencias individuales, ¿no? Sino el racismo hay que verlo como algo general, ¿no? Porque tú puedes decir, yo no sufro racismo, no, en España no hay racismo, que es algo que le gusta mucho a los medios de comunicación. Se acercan a alguien y le dicen, ¿usted cree que en España hay racismo? Que haya racismo en España o no, no depende de la respuesta de esa persona. A lo mejor esa persona no tiene una conciencia de lo que es el racismo. Igual que a lo mejor hay mujeres que no tienen conciencia del feminismo, ¿no? Entonces no se reduce a lo que una persona exprese o sufra, sino a cómo desde el Estado y desde sus instituciones ejercen y aplican una desigualdad basados en criterios de raza, ¿no? Y ahí tenemos a la población encarcelada de este país, a la población que llena los CIES, a la población que llena el Mediterráneo, a la población que llena los campos agrícolas. A la población que está en guetos y en... Bueno, la última pregunta. ¿Vale? La última pregunta. Que me gusta el palique y que me digas que es la última No. Pero ha estado bien. La última pregunta, que yo creo que es un poco innecesaria, pero yo que sí. Porque la respuesta yo creo que es fácil. ¿Cómo acabar con la pobreza en África? My God. Yo creo que mi respuesta es imposible. Pablo Casado dijo que había que hacer un plan Marshall, ¿no? Yo creo que hay que escuchar. No, es broma. ¿Tú crees? No. O sea, la respuesta, mira, te voy a decir una cosa. Yo no creo en las respuestas simplistas, pero sí creo en una cosa. Que la población que huye, yo es que te lo voy a vincular todo el rato con la cuestión racial porque yo creo que es fundamental. La población que huye de África, que emigra hacia Europa, no lo hace porque sí. Que en las últimas semanas hayan muerto centenares y centenares y centenares de personas senegalesas, no es porque sí. Es porque Senegal, que tiene muchos recursos, como la mayoría de África, la mayoría de los recursos que se consumen a nivel mundial están en África, también es un país que ha vivido históricamente del pescado. ¿Y sabes quién le ha quitado ese pescado? Timbo era pescadero. Bueno, sí. Seguro que te ha hablado él de eso. Sí, ¿Sabes sí. quién le ha quitado el pescado? Europa. ¿Quién les ha quitado esas oportunidades de empleo? Entonces, si queremos hablar de cómo África puede salir de la pobreza, pues primero retirando las monedas impuestas, porque Francia controla la moneda de muchísimos países africanos. Y muchísimos países africanos están en deuda, están endeudados con Francia. ¿Cómo van a salir? ¿Cómo van a aplicar políticas
que no sea más allá del interés de la metrópoli, porque eso de que el colonialismo se acabó, mentira. Y la explotación de los recursos naturales también, supongo. Por supuesto, eso está totalmente ligado. De hecho, de eso estamos hablando, ¿no? Cuando se quedan con la pesca, cuando se quedan con el coltán en su momento, cuando se quedan con el carbón, ahora ya no tanto, ¿no? Cuando se quedan con el petróleo, ¿quién se lo está quedando? ¿Los países africanos? No. A lo mejor algún cacique, algún dictador apoyado por los países europeos, occidentales, para que con mano militar controle a su pueblo mientras saca todos esos recursos y riquezas del país. Si Marruecos se queda con los yacimientos de fosfato que hay en el Sahara, Uy, se lo quedaría Francia. Y si se lo queda el Sahara, se lo quedaría España, ¿no? ¿cómo te gusta meterme en líos? Ahora es cuando me hacen la pregunta de ¿tú eres independentista? No, eso ya se acabó, eso ya se acabó. Bueno, buena respuesta a lo de la moneda y los recursos naturales. Y... ¿te acuerdas de lo que pasó en el Ejido en el 2000? Por supuesto. La caza del Justo moro. acabo de escribir un reportaje y hablaba de eso. La caza del moro. Por supuesto, supuesto. Los primeros disturbios del siglo XXI. Esos en el son Ejido. progromos, Y- eso se sigue haciendo. Y justo sale Vox ahí elegido en las elecciones. Qué curioso, ¿no? Qué Claro, porque coincidencia. al final el Ejido es un país, iba a decir. Es un lugar que está fundamentalmente ocupado por personas que trabajan. ¿Y quiénes trabajan ahí? La población negra y la población mora. Mayoritariamente. Y esa población no tiene papeles, ni tiene capacidad de votar. Y eso es otro de las cuestiones del racismo institucional, que nos roba el derecho nos roba nuestra condición de sujetos políticos, por lo tanto no podemos decidir quién nos gobierna, ¿no? Entonces no podemos votar. Eso por un lado. Si no puedes votar, pues ya te estás cargando a una parte de la ciudadanía porque no tiene derechos reconocidos. Luego, ¿quiénes explotan a esos trabajadores? Los empresarios. ¿Los empresarios a quiénes votan? Pues a las personas que tienen políticas proteccionistas, pero con una doble moral increíble, ¿no? Porque te sale Vox diciendo que los negros, los inmigrantes en general, te roban el trabajo, pero si los moros y los negros no van a hacer su trabajo, no lo hace nadie, ¿no? Claro, luego también está o sea, decir que la gente que vota a la extrema derecha solo no es clase obrera es mentira. La clase obrera también vota a la derecha, pero porque hay, como dice un amigo, Jason García López, que me cae muy mal, pero le voy a citar. Le vas a Me promocionar. voy a promocionar. Y él lo dice valiéndose en otro autor, ¿no? Dice, cuando una persona pobre vota a la extrema derecha, lo que está haciendo es proteger su condición racial. Está protegiendo su lugar de blanco. Porque tiene miedo a que el negro, a que el moro le quite ese lugar, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que juega la extrema derecha. Y cuando te dicen que vienen a quitarte tu modo de vida, vienen a quitarte tu trabajo, vienen a violar a tus mujeres, vienen a cobrar pagas cuando tú eres un desempleado y te pones a indagar y dices, ¿qué pagas? Estamos tan muertos de hambre como tú, ¿no? Entonces, pues eso justifica que en muchos de esos lugares las votaciones y las personas electas sean quienes son. Vale, última aclaración. Lo que pasó en el Ejido en el año 2000 con los disturbios fue básicamente que a una mujer en un mercadillo la mataron. Le mató un inmigrante marroquí que tenía un historial con problemas esquizofrénicos y tal. Le metió una puñalada y la mató. Y entonces, también junto con las muertes de otros ciudadanos españoles, unos días antes, pues no tenía nada que ver. que no tenía nada que ver, sí, la gente salió y empezó a perseguir en plan a los... ¿Pero por qué? Porque, perdona que te interrumpa, es tu programa y aquí yo estoy haciendo lo que me da la gana. ¿Pero por qué? Porque por la lógica racista, moro igual a moros. Sí, Por lo tanto, vamos a cazar moros, que es lo mismo. Además, podemos cazar moros porque nadie nos va a decir que no. Le persiguieron a los inmigrantes marroquíes, incluso a sus familias, incluso a gente gente de origen marroquí que había nacido aquí, ¿sabes? Les persiguieron, quemaron sus negocios, quemaron sus casas y se tuvieron que esconder en las comisarías de policía, ¿sabes? O sea, no tenían otros sitios, ¿sabes? Que dijeron, vamos a las comisarías porque no... Había gente con escopetas en azoteas esperando a que saliese alguien que pareciese marroquí para dispararle. Y hay un vídeo en YouTube, lo podéis buscar, o sea que está todo documentado perfectamente... O sea, no sé. Y como consecuencia de ello, Es muy interesante. a día ¿sabes? de hoy, todavía, porque, vale, se les persigue, se les intenta matar,
pero se les necesita para trabajar. A día de hoy Hipocresía. se les sigue necesitando para trabajar. ¿Qué pasa? Que ya no hay... Eso eran asentamientos chabolistas. Esa gente vivía en asentamientos... Ni siquiera vivía en viviendas dignas. Vivía en chabolas de cartón y plástico. Como hoy, 20 años después. ¿Y qué pasó? Pues que la gente ya no vive ahí. Ya no tiene asentamientos en Lepe por eso. Por ese miedo histórico de lo que pasó hace 20 años. Entonces se van muchísimo más lejos y por las mañanas tienen que ir al lugar de trabajo a Lepe y tienen que recorrer mucho más recorrido. ¿Por qué? Por el racismo, por el miedo a que se den progromos racistas como eso. Bueno, Yusef, un último mensaje que quieras dar. Un mensaje que quieras dar así, en plan, algo inspirador, algo... Porque a Timbo se le da muy bien. Bueno, a mí no. A Yo ti soy no. una persona súper pesimista. Que va. No sé, a mí... Yo, mira, no te conozco de nada. De nada, absolutamente de nada. El Parece otro que vas a día decir algo malo. me hablaste y dije, ¿quién es este pavo? Voy a investigarlo un poquito. Lo hago con todo el mundo, no te preocupes. Ah, vale, vale. Y... Miedo. No, hombre, porque vas a hablar a algún sitio con alguien y te interesa saber de qué habla, quién es. Y claro, yo cuando vi un chaval marroquí, bueno, pues que es un espacio seguro y además son espacios que necesitamos. Que necesitamos para hablar de una forma aquí muy cómoda, como me he sentido la última hora. Y que son espacios que yo cuando estaba al otro lado necesitaba. ¿No? Necesitaba para escuchar a mis hermanos hablar de temas que a mí me interesan y hablar de temas que dicen más de mi realidad que lo que escucho en cualquier medio de comunicación en general, ¿no? Y ese es mi mensaje positivo, ¿no? Que tenemos que seguir construyendo espacios, tenemos que entrar en todos los ámbitos posibles, meter nuestro discurso, porque esa es nuestra lucha y esa es, volviendo a lo que me dijiste antes, ¿no? De que no estamos organizados, pues esa es una forma de organizarnos y de empezar a crear esa conciencia necesaria para estar organizado, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado y nada, espero que tengas mucho éxito. Muchas gracias, Yusef. ¿Algo que quieras promocionar? ¿Algo en plan redes o algo así? ¿Tienes algo por ahí? ¿Un proyecto o algo? No, bueno, la verdad es que no. O sea, Redes sí, sí, proyecto... bueno, pero bueno, me puedes seguir en mis redes sociales, ¿no? Instagram y Twitter. Sobre todo. Tu Twitter es muy interesante. Tu Twitter es fuera coña. Siempre te lo digo en serio. Es muy. O sea, de hecho te conocí por ahí. ¿Sabes? Y siempre tuiteas en plan cosas muy. Ahí es donde más tiempo llevo, ¿no? En Instagram llevo que creo que un año o así. Porque me hice 20.000, me iba borrando porque no me gustaba eso de exposición y tal. Pero al final me lo acabé haciendo y lo empecé como un espacio como más íntimo en Instagram y ahora es lo mismo que Twitter. Sí. Porque yo parece que no sé hablar de otra cosa que no sea de política, de antirracismo, de... En fin, Instagram, Yusef Mouled y Twitter Mouled, YMOuled. Los pondré en la descripción. Y bueno, vamos a sacar dentro de poco un tema muy interesante sobre el abuso y la brutalidad policial en el Estado español. Anda. ¿En un periódico, supongo? No, bueno, en los periódicos hablarán de ello. ¿Es algo fuerte o es algo...? Es algo fuerte, es algo fuerte. ¿Pero es clickbait algo o sobre lo lo- que Morad podría perfectamente hacer un tema. Joder. Así que, bueno. Pues ahí- qué bien, qué bien, qué bien. A ver, yo estaré ahí atento. A ver qué sale. Y bueno, Yusef, nada más. Ha sido un placer básicamente. Esto ha igualmente. sido todo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un placer. Bye, 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 bye.